Cordial saludo. El tema a tratar es acerca de las políticas contables, estimaciones y errores. Quien les habla, Natalie Reyes, estudiante de Contaduría Pública. Vamos a hacer una breve introducción acerca del objetivo de los estados financieros. Este objetivo es con propósito de información general de una pequeña o mediana entidad en proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivos de la entidad que sean útiles para la toma de decisiones económicas. El objetivo de la sección 10 es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, estimaciones contables y de la corrección de errores de un periodo anterior. Dentro de los objetivos tenemos distinguir entre un cambio en una estimación contable, desarrollar una política contable, revelar políticas contables y contabilizar y revelar un cambio en una política contable en los estados financieros, contabilizar y revelar un cambio en una estimación contable en los estados financieros, contabilizar y revelar la corrección de un error de un periodo anterior, demostrar que se comprenden los juicios profesionales esenciales necesarios para realizar estimaciones y para determinar y aplicar políticas contables. Dentro del alcance tenemos proporcionar una guía para la selección y aplicación de las políticas contables que se usan en la preparación de los estados financieros, pero también abarcar los cambios en las estimaciones contables y correcciones de errores en estados financieros de periodos anteriores. Selección y aplicación de políticas contables. ¿Qué es una política contable? Es un principio, una base, una convención, reglas o procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Si esta NIF trata específicamente de una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará esta NIF. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta NIF si el efecto de hacerlo no fuera material. Si esta NIF no trata específicamente una transacción o otro suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para el desarrollo y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea relevante y fiable. Relevante son las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios y fiable en el sentido que los estados financieros que representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, esencia sobre forma de las transacciones económicas, que sean neutrales, es decir, libre de sesgo, que sean prudentes y sean completas. De acuerdo al párrafo anterior, la gerencia se referirá a las siguientes fuentes y considerará su aplicabilidad en orden descendente. A. Requerimientos y guías establecidas en esta NIF. B. Definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos y los principios generales. Pero también la gerencia puede considerar los requerimientos y las guías en las NIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas. Una nota clave. Cuando las NIF para pymes no trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una entidad debe seleccionar una política contable que dé lugar a la información a revelar y fiable. Uniformidades de las políticas contables. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros hechos y condiciones que sean similares, a menos que las NIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podrían ser apropiadas aplicar diferentes políticas. Si esta NIF requiere o permite establecer estas categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de una manera uniforme a cada categoría. Cambios en las políticas contables. Una entidad cambiará una política contable solo si el cambio es requerido por cambios en esta NIF o si da lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de las transacciones, otros hechos o condiciones sobre la situación financiera. De acuerdo al apartado anterior, no constituye cambios en las políticas contables la aplicación de una política contable para transacciones que difieren sustancialmente de lo ocurrido anteriormente. La aplicación de una nueva política contable para transacciones que no han ocurrido anteriormente o que no eran significativas
y un cambio en el modelo del costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable para un activo que está en la NIF. Aplicación de los cambios en las políticas contables. Una entidad contabilizará los cambios de las políticas contables si un cambio de política contable procede de un cambio en los requerimientos de esta NIF de acuerdo con las disposiciones transitorias. También cuando una entidad haya elegido seguir la NIF 39 que nos habla de los instrumentos financieros como es el reconocimiento y medición, en lugar de seguir la sección 11 que nos habla acerca de los instrumentos financieros básicos y la sección 12 que son otros temas relacionados con los instrumentos financieros. Una entidad contabilizará cualquier otro cambio en la política contable de forma retroactiva. De acuerdo a la forma retroactiva, se aplicará un cambio de política contable cuando la entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa en los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable como si la política contable se hubiese aplicado siempre. 2. Cuando sea impracticable. Impracticable hace referencia a que existe un gran obstáculo. Para un periodo anterior en particular es impracticable aplicar un cambio en una política contable de forma retroactiva en los siguientes casos. Los efectos de la aplicación retroactiva no sean determinables, la aplicación retroactiva implica establecer suposiciones, la aplicación retroactiva requiere estimaciones de importes significativos y que sea imposible distinguir objetivamente. Para determinar los efectos en cada periodo específico de un cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más periodos anteriores para los que se presenta información. 3. La entidad aplicará la nueva política contable en los importes en los libres del primer periodo para que sean practicables la aplicación retroactiva. Información a revelar sobre un cambio de una política contable. Cuando una modificación a esta NIF tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior o pueda tener un efecto en futuros periodos, una entidad revelará la naturaleza del cambio de la política contable, el importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente información, en la medida que sea practicable, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados. Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados 2 y 3 anteriores no sean practicables. Nota. Esta nota se aplicará para políticas contables, estimaciones y errores. No es necesario repetir esta información a revelar en los estados financieros de periodos anteriores. De acuerdo al apartado anterior de la información a revelar, cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, una entidad revelará la naturaleza del cambio en la política contable, las razones por las cuales se cambió la política contable, en la medida que sea practicable el importe del ajuste, una explicación en el caso de que sea impracticable el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros afectados. De acuerdo a las políticas contables también se tratará el tema de estimaciones. Cambios en las estimaciones contables. Es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo o al importe del consumo periódico de un activo que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con estos. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos. En consecuencia, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir un cambio de una política contable en una estimación contable, el cambio se trata de un cambio de una estimación contable. De acuerdo al apartado anterior, una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable distinto de aquellos cambios a los que se aplique de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado de lo siguiente. Si el periodo del cambio afecta a un solo periodo y el periodo del cambio y el periodo futuros si el cambio afecta a todos aquellos. Información a revelar sobre un cambio en una estimación. Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y en el efecto del cambio sobre los activos, pasivos e ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones. Ya he explicado
las políticas contables y las estimaciones, ahora hacemos referencia a los errores. Correcciones de errores de periodos anteriores. Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes de los estados financieros de una entidad correspondiente a uno o más periodos anteriores que surgen de no emplear o de un error al utilizar la información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para estos periodos fueron autorizados a emitirse. Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se pueden incluir algunos como son el error aritmético, error en la aplicación de políticas contables, la adversidad o mala interpretación de hechos y así como los fraudes. De acuerdo a la corrección de errores de periodo anterior, el apartado 10.21 nos habla que en la medida que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores en los primeros estados financieros formulados desde su descubrimiento. Esto nos habla de la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error o si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta la información. Nota. Es impracticable aplicar un requerimiento cuando la entidad no puede aplicar tras efectuar todos los esfuerzos responsables para hacerlo. ¿Qué es impracticable? Se refiere a que existe un gran obstáculo para un periodo anterior en que particular es impracticable determinar los efectos específicos a un periodo que causa en un error en la información comparativa de uno o más periodos anteriores. Según el apartado 10.22, cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la información comparativa en un periodo específico de uno o más periodos anteriores presentados, la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio del primer periodo para el cual reexpresión retroactiva sea practicable. ¿Qué información se debe revelar sobre los errores de periodos anteriores? Una entidad revelará la siguiente información sobre errores de periodos anteriores. Primero, la naturaleza del error del periodo anterior. Segundo, la corrección para cada partida afectada de los estados financieros de periodos anteriores presentados. Tercero, en la medida que sea practicable el importe de la corrección. Cuarto, una explicación si no es practicable de acuerdo al apartado 2 y 3. Un tip o nota que dejo a recomendación es que la información a revelar sobre la corrección de un error de un periodo anterior debe efectuarse incluso cuando la revelación podría dar lugar a una acción legal contra la entidad. Un ejemplo más claro es si una entidad que descubre un error de un periodo anterior debe informar sobre la corrección del error, incluso si le preocupa que ello pudiera dar lugar a un pleito. De la misma manera, si la corrección de un error de un periodo anterior revelará que la entidad infringió sus cláusulas de préstamo, debe informarla de todas formas. Se realizó una síntesis de políticas contables, estimaciones y errores. Espero les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.